Buenos días, eh, bienvenidos a el curso de aritmética superior. Bueno, mi nombre es Abdul Lugo, eh, voy a ser su profesor de aritmética durante este cuatrimestre. Eh, el horario de clase es de 8 a 10:30 de la mañana. Hoy, por ser el primer día, pedimos un compás de espera hasta las 8:15. Pero trataremos de, en la medida de lo posible, cumplir con el horario, siempre dando una espera de entre 5 y 10 minutos para iniciar la clase, es decir, esperando que se conecten eh, entre 8 y 10 de la mañana para que no pierdan la clase o parte de lo que digamos en la clase. Vamos a estar más o menos iniciando de esa forma. Eh, bueno, primero que nada, buenos días. Creo que en su mayoría es la primera vez que los tengo en un aula, en este caso virtual, pero en un aula de clase. Algunas caras conozco del curso de lógica, otros no recuerdo haberlos visto. Pero bueno, eso no importa. La idea es que estamos acá y vamos a tratar de sacar el mejor provecho de este curso. Bien, bueno, ya ustedes están familiarizados en general con la plataforma. Sin embargo, para iniciar, vamos a iniciar hablando un poco acerca de, de la plataforma, cuáles son algunos de los canales de comunicación. Luego vamos a entrar en los que son los temas, a las unidades en las cuales está dividida esta asignatura, hablar un poco de las evaluaciones eh, y de alguna manera hacer una introducción sobre esta asignatura, la cual es fundamental y muy importante en el desarrollo de su carrera, ¿verdad? Y que van a utilizar mucho los conceptos que aquí se van a desarrollar y se van a estudiar. Entonces, bien, eh, vamos a presentar la plataforma. Ok, ¿están visualizando la pantalla? Sí. Bien, Sí, de alguna manera podemos decir que la descripción y motivación de esta asignatura, que está ahí escrita, pero la voy a leer. Esta es una asignatura de carácter obligatorio, es una asignatura que es teórica práctica, es decir, que vamos a desarrollar teoría y esa teoría la vamos a poner en práctica con muchos ejercicios, algunos de demostración, otros más ejercicios de hacer algunas cuentas de cálculo, etcétera. Esta asignatura corresponde al componente de formación disciplinar. Su naturaleza es de orden gradual y conceptual, es decir, que a medida que vayamos avanzando, vamos a establecer nuevos conceptos que los cuales debemos dominar y lo vamos a hacer gradualmente, es decir, elevando cada día un poco más el nivel de dificultad. sí,
Ella es fundamental porque se destaca la naturaleza abstracta de la matemática, el pensamiento lógico matemático y crítico, y su aplicación de esos conceptos matemáticos abstractos en lo que se conoce como la teoría elemental de números, ¿ya? Con hechos concretos, a través de exposiciones, eh, resoluciones de problemas y encuentros, en este caso, virtuales. En esta asignatura vamos a abordar lo que es la construcción axiomática de los números, de los números naturales, es decir, vamos a iniciar eh, lo... mm, ¿Alguien no puede ver? Rey, ¿no puedes ver la pantalla? No me sale a mí. Mm, si quieres sal y vuelve a entrar porque creo que los demás... Ok, Bien, como les decía, vamos a abordar esta, esta asignatura con una construcción axiomática de los números naturales. Es decir, vamos a iniciar construyendo el conjunto de los números naturales utilizando la construcción axiomática de Peano. No quiere decir que esa sea la única construcción que se pueda dar de los números naturales, pero nosotros vamos a abordar la construcción de los números naturales a través de los números, de los axiomas de Peano. Y luego a partir de allí iremos introduciendo los otros conjuntos numéricos, que son el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números racionales, el conjunto de los números reales, y llegando hasta lo que se conoce como el axioma de completitud y el axioma del supremo en los números reales. Luego pasaremos a estudiar un poco lo que es la teoría de números, donde abordaremos temas de los que tienen que ver con criterios de divisibilidad, el teorema fundamental de la aritmética, la importancia del máximo común divisor para implementarlo en el algoritmo de Euclides, lo que es el mínimo común múltiplo, y un concepto nuevo, pero que ustedes lo conocen, más no lo conocen con ese nombre, que es lo que se llaman congruencias y clases residuales. Eh, También estudiaremos el teorema chino del resto. Ya en su momento vamos a ver qué significa el teorema chino del resto. Congruencias de orden superior, teorema de Euler, el teorema de Fermat, el pequeño teorema de Fermat, el teorema de Wilson. Estudiaremos lo que son ecuaciones diofánticas, los residuos cuadráticos, símbolo de Yen y ley de reciprocidad cuadrática. Como se pueden ver, estamos enunciando muchos conceptos o muchos nombres que posiblemente nunca hayan ustedes escuchado acerca de ellos con esos nombres, pero que de seguro que a medida que vayamos viendo, se van a dar cuenta que esos son parte de lo que es su formación eh, académica desde que empiezan a estudiar en primer grado, ¿no? Siempre subiendo un poco de nivel. Aquí ya vamos a utilizar la abstracción de esos conceptos, la formalidad, etcétera. Esta visión que se le plantea del curso de aritmética superior, lo que busca es fortalecer el desarrollo del pensamiento matemático, lo cual será de mucha importancia en su formación como futuros docentes, ¿verdad? Y que le dará competencias disciplinarias para lo que es esta carrera. Entonces, eso con lo que corresponde, digamos que un poco la descripción general de la asignatura. Luego en la plataforma, después pueden ver que hay un link hacia lo que dice el programa de la asignatura. Allí pueden descargar el programa actual de esta asignatura, donde pueden ver los objetivos. Eh, Allí también podrán apreciar los contenidos que se van a dar en esta asignatura. Hay referencias de libros que pueden buscar y descargar de internet, que son gratuitos.
otros que los pueden conseguir en la biblioteca. Sin embargo, la Biblioteca Virtual del IFOSU ofrece una serie de libros eh, de una colección de aproximadamente 25.000 textos, dentro de los cuales hay algunos que les pueden servir para esta asignatura. Luego aparecen dos canales. Bueno, el primer canal se llama Aviso de Actividades. El aviso de actividades es un foro que en este caso eh, está destinado para informar sobre algunos acontecimientos que ocurran dentro de la plataforma y dentro de esta asignatura. ¿Ya? Este foro se abren hilos de discusión o temas donde pueden participar los estudiantes, y pues allí están las normas de uso y las normas de participación, lo que los invito a que lo lean y lo entiendan, y cualquier pregunta pues lo pueden hacer en cualquier momento, ¿ya? Pero bien, el foro está disponible para eso. Luego está otro segundo canal, que es el canal del chat de comunicación semanal, donde el estudiante puede hacer consultas acerca de la clase o de algún problema de la clase. Ahí igualmente están los que son las normas de uso y de participación en el chat. Y bueno, y en ambos casos se invita a que sea, digamos, que la comunicación sea lo más cordial posible, manteniendo el respeto hacia sus compañeros, hacia el profesor, en fin, tratar de no abusar de estos dos canales de comunicación. Además de estos dos canales de comunicación, para esta asignatura está el, la mensajería interna del, de la plataforma y el correo electrónico que estaba en la presentación, en la pantalla anterior, donde estaba mi nombre. Ahí está el correo electrónico institucional. Así que los 4 canales de comunicación establecidos son el foro, el chat, la mensajería interna de la plataforma, o bien sea el correo electrónico. Eh, Evidentemente los mensajes no van a ser contestados de manera inmediata, pero en la medida de lo posible, con una prudencia de 24 horas, de 24 a 48 horas, sus mensajes serán todos contestados una vez que los envíen a bien sea el correo, o bien sea la plataforma, o bien sea en cualquier otro de los dos canales de comunicación. Siguiendo describiendo lo que aparece en la plataforma, aparece un enlace hacia lo que es la biblioteca virtual, que era donde le comentaba que podían conseguir los textos, un enlace para reporte de incidencias tecnológicas, es decir, si algún estudiante presenta algún problema con la plataforma, bien sea para poder acceder o para poder ver alguna asignatura que está asignada y que no puedan verla, pues sencillamente está el enlace de incidencias que pueden allí reportarla, y el equipo de tecnología se encargará de comunicarse con ustedes y tratar de resolver el problema. Y bueno, empieza lo que corresponde ya entonces a la asignatura. El primero es el enlace de la reunión sincrónica, es decir, si por alguna casualidad se les pierde el enlace en su correo o no lo consiguen para conectarse, pues no se preocupen, ahí pinchando sobre la imagen pueden ir hasta el enlace hacia la reunión en la plataforma. ¿Ya? Eh, y luego aparecen las unidades de las cuales estaba comentando, que aparecen la primera unidad, que es la unidad que vamos a iniciar, es la unidad de conjuntos numéricos e inducción matemática. En esta unidad se estudiarán los conjuntos numéricos. ¿Y quiénes son los conjuntos numéricos? Bueno, son el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números racionales, el conjunto de los números reales. O sea, vamos a llegar solamente hasta el conjunto de los números reales. Después del conjunto de los números reales, bueno, está el conjunto de los números complejos, pero eso no lo vamos a tocar en esta asignatura, sino que hay una asignatura donde ustedes van a estudiar el conjunto de los números complejos. Vamos a estudiar una herramienta importantísima
en matemática que se llama inducción matemática. La inducción matemática va a permitir, a través de un proceso algorítmico, mostrar que ciertas fórmulas, cuando se enuncian, son válidas en general para números. O sea, llegado a su debido momento, vamos a ver de qué manera, a qué nos referimos con esto. Bien, esta unidad, bueno, allí está ya el primer capítulo de esta unidad, que es el capítulo de los números naturales. Está disponible para que lo puedan descargar y leer. Esta unidad tiene dos momentos de evaluación. Un primer momento es una tarea que se va a cargar oportunamente. Esta tarea tiene un valor máximo del 15% y tiene una rúbrica para la tarea, para la evaluación de la tarea, que tiene 4 renglones. Es decir, la tarea puede ser excelente, buena, regular o deficiente. Y cada una tiene un puntaje máximo asociado de 15 puntos si es excelente, 20 puntos, 12 puntos si es bueno, 9 puntos si es regular y 5 puntos si es deficiente. Ese es el puntaje máximo en esta categoría. Luego, los aspectos que se van a hablar en cada categoría son la cantidad de ejercicios que resuelva, los procedimientos si son correctos y los resultados que obtienes si también son correctos. Entonces, dependiendo de qué tanto esté la tarea ajustada a esa rúbrica, pues tendrá una puntuación máxima en cada una de esas categorías. Y luego aparece el primer examen parcial. Esta evaluación consta de ejercicios o preguntas de desarrollo, es decir, ustedes deben escribir su respuesta. Por lo general no son preguntas de selección, son preguntas de desarrollo, donde esas respuestas deben ser escritas en papel, en su cuaderno o en unas hojas separadas, y luego deben ser cargadas en la plataforma. En cada pregunta debe ser cargada la respuesta en un documento PDF. La duración de esta prueba es de 120 minutos, es decir, 2 horas, y tiene un puntaje máximo de 20%. Dentro de los criterios para evaluar la prueba están lo que es la presentación, el razonamiento y o procedimiento, la resolución y el resultado. Esos son los 3 aspectos que se van a evaluar. La presentación tiene que ver con el orden secuencial de las cosas, que sea legible, evidentemente, y que no tenga incoherencias en el orden cuando se presenta, cuando se escriba. Y dentro de las observaciones que se tienen que considerar para cuando se están respondiendo estos exámenes, es que todo lo que son cálculos y procedimientos, bien sean manuales, es decir, si tienen que multiplicar, tienen que sumar, tienen que dividir, esos cálculos tienen que agregarlos, bien sea en la hoja de respuesta o en una hoja adicional cuando usted lo esté realizando. ¿Ya? Y eso debe ser también cargado como parte de la resolución o la respuesta del ejercicio. No se aceptarán entregas a deshoras, es decir, una vez finalizado el examen, no se aceptan más, más respuestas para el examen, y los ejercicios se van a presentar de forma secuencial. ¿Qué significa que se presentan de forma secuencial? Que una vez que se carga el examen, usted accede al examen y le empiezan a salir las preguntas de uno en uno. Usted carga la primera pregunta, responde, y una vez que pasa la segunda pregunta ya no se puede devolver. Si no respondió a la primera pregunta, ya no tiene chance de responderla. Es decir, que tenemos que saber cómo nos vamos a manejar en ese sentido. ¿Ya? Entonces tienen que tenerlo en cuenta. Eso con lo que corresponde a la unidad número 1. La unidad número 2 tiene que ver con la introducción a la teoría de números. Bueno, al final de todo esto les voy a comentar otra cosa sobre los exámenes.
La unidad número 2 tiene que ver con introducción a la teoría del número. También tiene tres evaluaciones. Una primera evaluación es una tarea que tiene un puntaje máximo de 10%. Un pruebín con las mismas condiciones del examen parcial, salvo que este tiene una duración de 60 minutos y tiene una valoración de 5 puntos. Evidentemente, como tiene menos tiempo y menos puntos, serán menos problemas a evaluar. Por lo general, son entre 2 y 3 problemas a evaluar. Problemas sencillos, problemas, digamos que para ver si a mitad del, de la unidad usted está entendiendo algunos conceptos o explorar un poco más allá de lo que se ha dado. Y por último, un examen parcial que tiene una duración de 120 minutos, igual que el primer examen parcial, y un puntaje de 20%. Y la unidad número 3 tiene una tarea que vale 5% hora, un pruebín con las mismas condiciones del pruebín anterior, que tiene un puntaje de 5%, y un examen final que tiene un puntaje de 20%. Es decir, que estaríamos hablando que la unidad número 1 a lo sumo tiene 35 puntos, la unidad número 2 35 puntos, serían 70, y la unidad número 3 30%, más 70 que ya teníamos sería 100%. Entonces, esa sería la evaluación total de la asignatura, ¿no? 100%. Con respecto a los exámenes, déjenme buscar aquí un documento de las fechas. Espera un momento para buscar las fechas. Bueno, mientras cargo acá. Ok. Los exámenes tienen dos formatos. El primer formato es el formato virtual. ¿Ya? Este formato virtual es el formato de la plataforma. Se carga un examen en la plataforma que tiene una base de datos detrás, que es aleatoria, que se procura de que cada examen sea distinto para cada estudiante. Es decir, todas las condiciones de la plataforma. Y el segundo formato, bueno, este examen virtual, cuando se dé, el examen virtual, tiene una característica importante, que es que se dará con la cámara encendida. ¿Ya? Es decir, usted va a tomar el examen, se para frente al computador, se sienta en su mesa y allí usted tiene que encender la cámara para poder presentarlo. ¿Ya? Esto debido a unas consideraciones y a unos hechos que se han estado ocurriendo con las evaluaciones. Eh, se ha aprobado a través de la Vicerrectoría Académica que esta modalidad se implemente para la realización de los exámenes en el formato virtual. Y otro formato que es el presencial. Es decir, nosotros tendremos a aplicar los dos formatos. Es decir, algunos exámenes serán virtuales, otros exámenes serán presenciales. Ya les indicaré ahorita en este momento cuáles van a ser. El examen presencial se establece una fecha para la revisión del examen presencial con todas las medidas de bioseguridad,
con todas las medidas bien de salud y atendiendo a las restricciones que pueda estar implementando el gobierno para los traslados, para que la gente pueda trasladarse de un sitio a otro. Los exámenes se harán de forma presencial. Algunos exámenes se harán de forma presencial. En este caso que son 25 estudiantes los que van a tomar esta asignatura, pues se dividirán en dos aulas, donde con todas las medidas de seguridad ustedes van a ir a presentar su examen con su mascarilla, van a tener su gel antibacterial para que se limpien las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Esas serán las dos modalidades de examen. Ahora, ¿cómo las vamos a aplicar o cuándo vamos a aplicar esas? Bueno, para el primer examen parcial, la modalidad será virtual. Este examen tiene una fecha de aplicación aproximada. Digo aproximada porque pudiéramos retrasarlo una semana o adelantar una semana, entre el 1 y el 5 de febrero. ¿Ya? Esa sería aproximadamente la fecha de realización del primer examen parcial. Y será de forma virtual. El segundo examen parcial será presencial. Y la fecha estipulada para tal examen es el 10 de marzo. Y el examen final también será presencial y la fecha estipulada para esa presentación de ese examen es el 14 de abril. Es decir, que estamos hablando que tenemos suficiente tiempo para ver si se pueden dar los exámenes presenciales de acuerdo a las condiciones de salud. Es decir, no nos vamos a alarmar desde ahora. Tenemos hasta el 10 de marzo para ver si podemos hacer la aplicación del examen presencial. Es por eso que el primer examen va a ser virtual, porque es muy pronto y todavía tenemos medidas de restricciones que se han ido incrementando, pero se espera que para marzo ya esté un poco más flexible y entonces nosotros podamos hacer los exámenes presenciales. Es de hacer notar que eh, con esto no estamos buscando poner en riesgo su salud, sino que sencillamente son medidas para preservar que la transparencia del proceso de enseñanza-aprendizaje se está dando. Es decir, esto motivado a que el cuatrimestre anterior muchos cursos se dio y se descubrieron fraudes a la hora de presentar los exámenes. ¿Fraudes de qué tipo? Fraudes como que otras personas presentaban el examen por otras o que tomaban fotos de las preguntas, se las pasaban a otras personas para que contestaran y luego el estudiante no terminaba presentando su prueba, sino que era otra persona la que presentaba por ello. Entonces, motivado a esa detección de esos fraudes, pues se hizo una propuesta de tomar algunos exámenes presenciales y se aprobó que sean a lo más dos pruebas presenciales, es decir, dos evaluaciones como mucho dentro de una asignatura de forma presencial. Entonces, en esa medida, dentro de mi planificación, pues yo opté por tomar las dos últimas pruebas, ya que estamos hablando del mes de marzo y el mes de abril, y tenemos un lapso de tiempo bastante amplio para ver si no hay ningún problema en hacerlas de forma presencial. Como les digo, todo esto siempre y cuando las medidas de seguridad para preservar su salud estén dadas.
De más está decirle que esta medida se ha implementado en todos los recintos del IFODOSO y se optó por esta medida debido a que en el recinto de Luis Napoleón Muñoz Molina del Licey, la cátedra de inglés ha venido haciendo exámenes presenciales sin ningún inconveniente. Entonces, ya se tiene una experiencia de que eh, hay, han hecho sus exámenes presenciales, no ha habido ningún problema, ningún tipo de inconvenientes de salud. Entonces, en esa medida, se tiene una experiencia muy buena con la cátedra de inglés, entonces se está tratando de extender a las otras áreas para entonces con eso preservar la transparencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es básicamente la, la razón, ¿ya?, de los exámenes presenciales. Bien, eh, eso con lo que corresponde a esta asignatura. La idea es, no sé quiénes de ustedes accedieron a la plataforma el día de ayer y pudieron descargar el documento del primer capítulo de la clase. ¿Alguno lo pudo hacer? Sí, maestro. ¿Quién me habló? Mientras no nos conozcamos, me dicen el nombre para yo poder saber quién lo hizo. ¿Quién fue el que habló? Joel. Ah, Joel. Bien. Bueno, se podrán dar cuenta, el documento contiene todo lo que es la primera clase de esta asignatura. Eh, la idea es que como, como este tipo de aprendizaje virtual se enfoca más a que el estudiante esté más comprometido con su educación, es que ustedes puedan leer ese material y nosotros vamos a discutir sobre ese material. Es decir, vamos a hablar y a darle clases sobre ese material, pero este, me parece interesante que hay una lectura previa, a pesar de que en clase yo voy a hablar de todos esos conceptos, pero que hayan lecturas previas en general para todas las demás clases del material, ya que así podrán venir ya con más preguntas y más dudas a la clase de las que se puedan surgir dentro de la clase y que se puedan eh, aclarar esas dudas y esas preguntas dentro de la clase. Entonces, de alguna manera vamos a tratar de que para próximas clases eso ocurra y que el, se tenga a disposición el material y que ustedes lo puedan leer. Bien. Una de las cosas, eh, digamos, por las cuales vamos a iniciar. Bueno, antes de iniciar a hablar sobre el tema en cuestión, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda de lo que hemos dicho hasta el momento? Sí. ¿O todo está claro? Si todo está claro, o tomaré el silencio como que todo está claro. Maestro, yo tengo una pregunta. Dime. De Al implementar el examen presencial, ¿sería en el mismo horario, en esta misma hora? Sí, en el A mismo partir de horario las de 8. clase. Sí, Ok. bien. Bueno, asumo que los demás no tienen preguntas que hacer hasta el momento. Maestro, Bien, dime. yo tengo una pregunta acerca de los exámenes también.
Y es sobre que usted nos decía que las respuestas serán presentadas en formato PDF. Entonces, cada vez que pase un ejercicio, debemos de tomar fotografía de ese ejercicio y subirlo en formato PDF en cada pregunta. Correcto. Ok, gracias. A la orden. ¿Alguna otra pregunta? Buen día, maestro. Le habla Buen- Ángel. Yo buen más día. que pregunta es una aclaración que yo en los exámenes presenciales voy a tener un poquito inconveniente con la puntualidad, ya que yo soy de San Juan de la Maguana y creo que la guagua que sale para allá más, o sea, la hora que puedo llegar más temprano sería 8:15 por ahí. O sea, no Ok, llegaría. no hay problema. Eso lo podemos manejar. Profe, Dime. el mismo inconveniente que él tiene, también lo presento yo, porque soy de San Juan también. Bueno, está bien, no hay problema. Eso lo manejamos. No se preocupen por eso. Pues, Igual el examen dura 2 horas, así que en el momento que ustedes lleguen tienen 2 horas para presentar. ¿Otra pregunta? ¿O otra duda o otra aclaración? Bien, asumo que no. Ok, este curso o esta asignatura inicia eh, con, vamos a poner con los números reales. Perdón, con los números naturales. Es decir, nuestro primer contacto con el primer conjunto numérico es el conjunto de los números naturales. Pero para poder iniciar a hablar del conjunto de los números naturales, nosotros tenemos que tener claro el concepto más primitivo de la matemática, que es el de número. Es decir, ¿qué entendemos nosotros por número? O sea, que es el concepto, digamos, que se considera el, el más primitivo de la matemática. Bien, el concepto de número en matemáticas es un concepto abstracto, ¿ya? Y que ese concepto abstracto lo podemos usar de diferentes formas. Una para representar una cantidad o para representar una magnitud, donde esa magnitud puede ser de diferentes índoles, es decir, puede ser una longitud, puede ser un área, puede ser un volumen, es decir, puede representar un número, puede representar muchísimas cosas, como también puede representar un símbolo. Y nosotros estamos más acostumbrados a asociar el concepto de número con el símbolo del número como tal, que es lo que nosotros asociamos como número. O sea, cuando nosotros nos hablan de un número, nosotros automáticamente nuestra mente lo asocia. Un número es sencillamente una cadena de símbolos que pudieran ser los que ya conocemos, los dígitos entre el 0 y el 9. Y entonces nosotros ya asociamos automáticamente que un número sencillamente es un símbolo. No, un número es un concepto que es abstracto y que el, el concepto de número, es decir, la asociación de números, nosotros la representamos o como una cadena de dígitos, o como una magnitud, o como algún otro ente que necesitemos en algún momento representar. ¿Ya? Pero el concepto de número trasciende más allá que esa representación. Sencillamente es un concepto que es totalmente abstracto. O también podemos decir que el concepto de número es el resultado del desarrollo de la matemática y que esto en realidad ha sido un concepto que se ha ido formando en el transcurso de un tiempo súper prolongado, muy prolongado, que es desde que se tiene
antecedentes de cuáles fueron las primeras formas de escritura, que fueron las escrituras cuneiformes, que datan aproximadamente de los babilonios del año 1600 antes de Cristo. Es decir, la primera data de escritura es la escritura cuneiforme, que eran unas tablillas de arcilla que estaban asociadas con la época de los babilónicos, que es más o menos aproximadamente 1600 años antes de Cristo. En ese momento se tenía la necesidad de expresarse o de contar objetos, o bien sean piedras, árboles, animales, etcétera, o se necesitaban sacar cuentas, como que sumar algunos objetos, y entonces los babilónicos empezaron a escribir en ciertas tablillas para expresar símbolos, y esos símbolos representaban o bien sea una cantidad, o bien sea un objeto, etcétera. Entonces, de allí más o menos data aproximadamente desde donde empieza a trascender el concepto de número. Y eso se fue en la historia prolongando su desarrollo hasta lo que hoy en día nosotros conocemos como el concepto de número, ¿ya? Que lo trabajamos como un ente abstracto, que en realidad lo utilizamos bien sea para medir, contar cosas, objetos, medir longitudes, medir áreas, medir volúmenes, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso pesos, y así sucesivamente. A raíz de ese mismo concepto abstracto de lo que es el número, nosotros no podemos pretender asociar el concepto de número a un sistema de numeración. Es decir, existen en matemática muchos sistemas de numeración, incluso el sistema de numeración más famoso por su utilidad actual es el sistema de numeración binario. El sistema de numeración binario es el sistema de numeración que utilizan todo lo que son dispositivos electrónicos, bien sean tablets, teléfonos, computadores, televisores, etcétera, etcétera. Ese es el sistema de numeración más famoso, y es un sistema de numeración que solamente tienen dos símbolos, el 0 y el 1. Por eso se llaman sistemas de numeraciones binarias. Y lo que se hacen es cadenas de esos ceros y unos, y empiezan a conformar palabras. La palabra, pues sencillamente se traduce en como una instrucción que tú le das al dispositivo: apaga, enciende, abre tal aplicación, transmite tal información, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que pensar en el concepto de número como un ente abstracto, y no un concepto que está asociado a un símbolo que está asociado a un sistema de numeración, ¿ya? Entonces, la idea que nosotros tenemos del concepto de número es una idea mucho más abstracta que eso. Y es la que nosotros queremos que ustedes puedan pensar y desarrollar como tal. Bien, además del concepto de número, en matemáticas, lo fundamental que nosotros vamos a tratar en esta asignatura es la conceptualización. Es decir, nosotros vamos a dar nuevos conceptos y nuevas definiciones en el sentido abstracto, y esas definiciones y esos conceptos en el sentido abstracto se pueden definir de diferentes formas, bien sea por recurrencia o por definiciones axiomáticas. Estas definiciones por recurrencia son las más, digamos, las que más se usan, y conseguí un error acá. Y nosotros, para definir ciertas operaciones más adelante, nos vamos a dar cuenta que en la definición por recurrencia es la más adecuada.
para algunas definiciones. Otras definiciones se definen por abstracción y otras se definen de forma axiomática. Son definiciones axiomáticas. Y están las definiciones que son explícitas. Las definiciones que son explícitas son definiciones que lo que hacen es clasificar. Y en ellas se utilizan palabras o símbolos para definir nuevos conceptos. Pero más adelante vamos a ir viendo cada una de estas cosas como tal. Ahora, cuando hablamos del concepto de número, nosotros, como lo dijimos, lo asociamos muchas veces con una denominación numeral o una cifra, es decir, con un ordinal o con una cifra. Y entonces uno dice, bueno, un número es sencillamente una representación por un símbolo. Pero el concepto de número incluye abstracciones, muchas abstracciones. Por ejemplo, el concepto de número fraccionario o el concepto de número negativo, que más adelante nos vamos a dar cuenta que es un número negativo. El concepto de número irracional, el concepto de número trascendente, real, complejo. En fin, podemos establecer el concepto de número de diferentes formas, ¿ya? Y todos esos conceptos de números son conceptos que son abstractos, porque sencillamente lo que hacemos es una representación de esa abstracción. Con los dígitos o con los símbolos, lo que hacemos es una representación de esa abstracción de números. Pero a todos esos conjuntos, que si los fraccionarios, que si los negativos, que si los irracionales, que si los racionales, que si los trascendentes, que si los reales, que si los complejos, a todos esos son conjuntos. Entonces, aquí es donde viene y dice, bueno, en realidad lo que nosotros estamos estudiando son conjuntos numéricos. Y entonces esta unidad vamos a estudiar algunos conjuntos numéricos, sus propiedades y cuáles se preservan en algunos conjuntos y cuáles no se preservan en otros. ¿Ya? Entonces, eso básicamente es lo que abarca esta unidad, es decir, estudiar los conjuntos numéricos vistos desde el punto de vista abstracto y de su construcción abstracta. La naturaleza, como les digo, la naturaleza de la matemática es abstracta, siempre 100% abstracta, y lo que se busca es el rigor lógico en la argumentación de ciertas características que cumplen ciertos conceptos que vamos a ir estudiando. Entonces, una de las dificultades que se presentan los estudiantes en esta asignatura es poner en práctica exactamente lo que es la abstracción y el rigor matemático. Sin embargo, un estudiante que ya haya visto un curso de lógica y teoría de conjuntos tiene en sus manos el poder para poder llevar a cabo esa abstracción y ese rigor matemático. ¿Por qué? Porque en el curso de lógica matemática se hace hincapié en las demostraciones, en las argumentaciones, además se estudia la teoría de conjuntos, se estudia también cómo hacer ese tipo de abstracciones, ese tipo de argumentaciones, y es por eso entonces el motivo fundamental cuando se está en un curso de lógica, aprender muy bien cómo hacer abstracciones, cómo hacer modificaciones o cómo hacer rigor matemático en general. Entonces, es aquí donde nosotros empezamos a decir, bueno, ya entiendo por qué se da un curso de lógica primero a un curso de aritmética. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el estudiante domine el sentido lógico que se da en un curso de lógica. ¿Ya? Entonces, bien, eso como introducción. Ahora, para hacer la construcción de los números naturales, hay dos formas de hacerlas. Antes de empezar a hablar un poco de lo que son los conjuntos de los números naturales, hay dos formas de hacer la construcción de los números naturales. Una se hace por la necesidad de contar. Bueno, ambas se hacen por la necesidad de contar, pero una se hace de forma axiomática y la otra
se hace de forma donde se introduce un aspecto que se llama el cardinal. El cardinal es un concepto que está asociado con la cantidad de elementos que tenga un conjunto. En este curso nosotros lo vamos a hacer de forma axiomática, ¿ya? Pero bueno, ya llegaremos a ese punto dentro de poco. Bien, el concepto o el conjunto de los números naturales, que en general nosotros lo vamos a notar por una n doble, nosotros podemos pensar el conjunto de los números naturales como nos lo definieron en bachillerato, o sea, el conjunto formado por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, esos son los números naturales. Y eso no cambia nada, para nada cambia ese aspecto. Pero ¿por qué surgen el conjunto de los números naturales? Bueno, surge por una sencilla razón, y por eso se llaman números naturales. Porque nosotros podríamos pensarlo como que a los inicios de la civilización había una necesidad de contar, ¿ya? ¿De qué contar? Bueno, contar lo que se le ocurriera contar en su momento al hombre en ese momento. Bien sea que quería contar piedras, quería contar animales, quería contar plantas, etcétera, lo que quisiera contar. Entonces, la necesidad del conjunto de los números naturales, uno la puede pensar como que radica en eso, en contar, ¿ya? Y cuando uno empieza a contar, ¿por dónde empieza a contar? Bueno, uno empieza a contar por el 1, porque es si yo voy a hablar de plantas, yo digo, bueno, aquí hay una planta, ¿ya? Hay 2 plantas. O voy a contar piedras, bueno, empiezo contando una piedra, 2 piedras, 3 piedras. Es decir, que esa necesidad entonces lo que hace es formar una sucesión de números, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los dígitos que nosotros conocemos. Y esa sucesión de números es lo que nosotros vamos a asociar como el conjunto de los números naturales. Ahora, esa sucesión es una sucesión de números infinita, es decir, nunca se detiene, siempre hay uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. Es decir, que para cada número siempre le sigue un número que se llama el sucesor. ¿Y quién es el sucesor? Pues el sucesor sencillamente será a ese número. Ojo, estamos hablando de sumarle uno, pero ¿qué es sumar? Todavía no hemos definido lo que es una suma. Así que vamos a quedarnos como que el siguiente es sencillamente el sucesor, ¿ya? Es decir que, dado un número, el siguiente es el sucesor, ¿ya? Entonces, nosotros podemos pensar que el sucesor de 1, ¿quién sería? Bueno, va a ser el siguiente después de 1, 2. El sucesor de 2, ¿quién va a ser? 3. El sucesor de 3, ¿quién va a ser? 4. Y así sucesivamente nosotros podemos empezar a contar. Lo que nos da pie a nosotros pensar de que esta cadena empieza por un número y ese número es el 1. ¿Ya? Entonces, quiere decir que a partir del número 1 es que nosotros podemos empezar a formar todos los números naturales, ¿ya? Pero al 1 no lo podemos obtener como el sucesor de nadie, ¿ya? ¿Por qué? Porque él es visto de una forma, digamos, que no hemos definido todavía, pero que no quiero utilizar, visto de alguna forma, él no puede ser el sucesor de nadie porque es el que comienza la cadena, ¿ya? Entonces, se dice que el 1 no es sucesor de ningún número natural, ¿ya? Pero si hacemos ahora el inverso, en vez de hablar del sucesor, hablamos del predecesor, es decir, el que viene antes del que está, entonces nosotros podríamos decir
que el predecesor del 1, ¿quién es? Perdón, el predecesor del 2, ¿quién es? El 1. ¿Ya? El predecesor del 3, ¿quién es? Es el 2. El predecesor del 4, ¿quién es? Es el 3. Es decir, que nosotros podríamos formar dos cadenas. O bien sea que los ordenamos con el sucesor, o bien sea que los ordenamos con el predecesor. Entonces, pero ahí siempre vamos a tener a un conjunto, y ese conjunto es el conjunto de los números naturales. Ahora, nosotros no hemos hablado de cardinalidad ni nada, pero entonces nosotros vamos a asumir que ese conjunto es un conjunto infinito de números naturales, que lo denotamos por n, y es sencillamente ese conjunto que está allí. Ahora, históricamente, y esto es un problema digamos, de asumir ciertas cosas, por lo general se dice que el 0 es un número natural. Y por lo general se dice que el 0 no es un número natural. Es decir, hay detractores y, digamos, quienes apoyan que el 0 no es un número natural, y quienes apoyan que el 0 sí es un número natural. Y hay muchos autores que dicen todo lo contrario. O sea, que envuelven a los números naturales y los toman tomando el 0, los toman tomando el 1. Bueno, en este curso nosotros vamos a asumir que el 0 no es un número natural, pero no lo vamos a excluir, ¿ya? No vamos a excluir al 0. Y yo voy a dar dos argumentos por los cuales el 0 se toma a veces como un número natural, y otras veces como un número, como no un número natural. Bien, la primera argumentación es debido a su aspecto ordinal. Es decir, como es un aspecto ordinal, nosotros tenemos que ver que si yo voy a contar, yo no cuento 0. Si voy a contar manzanas, no cuento 0 manzanas. Sencillamente no las cuento. Y si yo quiero contar, empiezo a contar a partir de una manzana. Entonces, esa es la consideración de pensar en los números naturales como los números sin el 0, ¿ya? Por su aspecto ordinal. Y este concepto de aspecto ordinal es un concepto primitivo y tiene una fundamentación axiomática. ¿Ya? Esta fundamentación axiomática se debe a un matemático italiano llamado Giuseppe Piano. Giuseppe Piano formuló unos axiomas que vamos a ver a continuación, que se llaman los axiomas de Piano. Y a través de los axiomas de Piano, él permite la construcción de los números naturales, considerándolos como un aspecto ordinal, ¿ya? La otra fundamentación de la construcción de los números naturales es a partir de su aspecto cardinal. Si ahora intentamos construir los números naturales debido a su aspecto cardinal, entonces este concepto cardinal está asociado al concepto que se deriva de
la cantidad de elementos que tenga un conjunto, ¿ya? O sea, o la teoría de clases, que comúnmente se llama de esa forma, ¿ya? Su fundamentación es la teoría de clases, que dos de sus, digamos, promotores de la teoría de clases fueron dos matemáticos, que fue Georg Cantor y no recuerdo el nombre de este, pero el apellido era Frey, muy poco conocido, pero más que todo Cantor fue uno de los promotores de la teoría de clases, eh, y fue posteriormente Russell quien perfeccionó la teoría de construcción de los números naturales a partir del cardinal. ¿Y qué es la construcción de los números naturales a partir de su aspecto cardinal? Bueno, que aquí sí toma en consideración la cantidad de elementos de un conjunto. Entonces, aquí yo sí puedo contar a partir del cero, porque si yo digo que el conjunto de las manzanas, no hay manzanas, ¿cuántas manzanas tiene el conjunto de las manzanas? Cero. Es decir, yo estoy pensando ahora no en contar el objeto como tal, sino en contar el conjunto, el número de elementos que tenga ese conjunto. Desde ese punto de vista, entonces sí se admite a considerar el cero como un número natural. Entonces, eh, los, digamos que los detractores o los que votan a favor de una u otra construcción, dependiendo del enfoque por el cual la consideren, pues si la consideran con su aspecto ordinal, será con la fundamentación axiomática de Peano, y si la consideran desde el aspecto cardinal, la construcción de los números naturales será con la teoría de clase. En ambos casos tienen el número naturales. Para nosotros, en este curso, vamos a considerar al conjunto de los números naturales como sencillamente el conjunto que comienza en 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Pero no nos vamos a desligar del conjunto de los números naturales si le agregamos al cero. Y a ese conjunto lo vamos a anotar exactamente igual, pero con un asterisco. ¿Y quién va a ser ese conjunto? Bueno, sencillamente va a ser al conjunto de los números naturales y le unimos el elemento cero. Y a este conjunto de números naturales se le llama o se le conoce como los números naturales extendidos. Es decir, estoy extendiendo, le estoy agregando un nuevo elemento al conjunto de los números naturales y entonces ahí le doy un nombre y se llaman los naturales extendidos. Es decir, que nosotros podemos tranquilamente trabajar con el conjunto de los números naturales o con el conjunto de los números naturales extendidos, que es sencillamente el conjunto de los números naturales unidos con el cero, ¿ya? En ambos casos, las propiedades que vamos a estudiar o toda la teoría que vamos a desarrollar del conjunto de los números naturales es válida también y se puede utilizar bien sea con los naturales sin el cero y con los naturales con el cero, ¿ya? Entonces no tenemos ningún problema al respecto. Bien, ahora, para hacer la construcción de los números naturales, desde el punto de vista axiomático, como he dicho, nosotros tenemos que hablar de lo que son los axiomas de Peano. Y nos vamos a ir dando cuenta por qué los axiomas de Peano se dice que es el método más fácil de construir al conjunto de los números naturales. Los axiomas de Peano son una serie de enunciados que permiten establecer cómo ir agregando elementos a un conjunto que llamamos el conjunto de los números naturales, ¿ya? Estos axiomas se han utilizado históricamente desde aproximadamente finales del siglo, desde los inicios del siglo XIX,
para definir lo que es el conjunto de los números naturales. Es decir, que estamos hablando de una construcción relativamente muy joven de los números naturales, de forma axiomática y formal. Y esto no solamente abarca la teoría, la construcción de los números naturales, sino que sirve incluso para hablar de la completitud de la aritmética, de la teoría de números, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, para entrar más en detalle, vamos a empezar a enunciar el conjunto, los axiomas de Peano, y nos vamos a ir dando cuenta cómo a través de estos axiomas en realidad se hace la construcción. El primer axioma de Peano, vamos a hacerlo en varios colores. El axioma número 1 primer axioma de Peano, lo que dice es que el 1 es un número natural entonces 1 está en el conjunto de los números naturales. El primer axioma lo que dice, bueno, si el 1, como el 1 es un número natural, el 1 pertenece al conjunto de los números naturales. Es decir, automáticamente ya él empieza a agregar elementos a un conjunto que no tenía. Es decir, al conjunto n que no tenía elementos, le empieza a agregar un elemento. ¿Y quién le agrega? El 1. Es decir, que ya yo por lo menos sé que el conjunto de los números naturales tiene un elemento. El segundo axioma de Peano dice que todo número natural n tiene un sucesor n más 1 es decir, que el sucesor de n es n más 1. Ok, ahí la segunda propiedad lo que garantiza es qué cosa. Bueno, que como ya el 1 es un número natural, el que sigue después del 1, ¿quién es? El 2. El 2 también es un número natural. El que sigue después del 2, ¿quién es? El 3. Entonces el 3 es un número natural. El que sigue después del 3, ¿quién es? El 4. Entonces el 4 es un número natural, y así sucesivamente empieza a construir todos los números naturales que están ahí. ¿Ya? Entonces, si se pueden fijar, la primera propiedad es sumamente importante porque ya está agregando un elemento. Y la segunda es todavía mucho más importante porque a partir de ella se puede construir todos los demás elementos o todos los demás números naturales. ¿Ya? El tercer axioma de Peano ¿qué dice? El tercer axioma de Peano le dice que el 1 no tiene ningún perdón, mejor así, no es sucesor de ningún
número natural. Es decir, el axioma 3 entonces ahora garantiza de que el 0 no es un número natural. ¿Ya? Es decir, que como el 0 no es un número natural, lo que está diciendo en pocas palabras es que el 1 es el primer elemento de este conjunto. ¿Ya? Como él no tiene sucesor, él no es sucesor de nadie, entonces el 1 es el primer elemento del conjunto. Es decir, primer axioma hace que el 1 pertenezca. El segundo axioma construye los demás. Y el tercer axioma garantiza de que el 1 de más es el elemento más pequeño en magnitud de ese conjunto. Es decir, que es el primer elemento. Eso es lo que dice el segundo axioma, el tercer axioma de Peano. El cuarto axioma dice, si hay dos números naturales n y m con el mismo sucesor, entonces n y m tienen que ser el mismo. Es decir, el cuarto axioma lo que ahora nos da es que el sucesor es, digamos, desde algún punto de vista, viéndolo como una función, es único. ¿Ya? Es decir, no puede tener un número natural dos sucesores distintos. Es decir, que la operación sucesor es una operación que es única y garantiza que cada número natural tenga un único sucesor. Es decir, no puedo yo pensar en que el sucesor del 100 es el mismo que el sucesor del 200. ¿Ya? No. El cuarto axioma garantiza de que el sucesor sea único. Es decir, garantiza la unicidad. Y por último, el quinto axioma de Peano y es un axioma que vamos a volver a recordar más adelante, vamos a enunciar, que se conoce como la propiedad inductiva. Lo que nos dice es que si el 1 pertenece a un conjunto de números naturales y dado un elemento cualquiera, el sucesor de ese elemento también pertenece al conjunto. Entonces, todos los números naturales pertenecen a ese conjunto. Me explico qué significa la propiedad inductiva.
que es lo que más adelante vamos a ver que se utiliza para construir el principio de inducción matemática. Lo que dice que si usted tiene un conjunto, vamos a llamarlo X. X es un conjunto. Y el 1 pertenece a ese conjunto. Si el 1 pertenece a ese conjunto y cualquier otro elemento pertenece a ese conjunto, implica que el sucesor también pertenezca al conjunto, entonces el conjunto de este X tiene que ser el conjunto de los números naturales. Si un conjunto satisface estas dos condiciones, el conjunto como tal tiene que ser el conjunto de los números naturales. Eso es lo que dice el axioma de Peano. Y fíjense que la propiedad inductiva radica en esta parte de acá. ¿Ya? Es decir, que si está A, también tiene que estar A más 1. Si eso ocurre, eso lo que hace es garantizar que ese conjunto que yo estaba suponiendo que tenía, en realidad es el conjunto de los números naturales. ¿Ya? Y entonces esos serían los 5 axiomas de Peano que permiten la construcción del conjunto de los números naturales. Es decir, que el número 1 pertenezca al conjunto, que el sucesor de cualquier elemento también pertenezca al conjunto, que el 1 no es sucesor de nadie, que si yo tengo dos números naturales que tienen el mismo sucesor, esos dos números naturales tienen que ser el mismo, y la propiedad inductiva, esta que acabamos de denunciar. Un conjunto que satisfaga esos 5 axiomas, ese conjunto sencillamente es el conjunto de los números naturales y nos permite entonces nosotros construir el conjunto de los números naturales. ¿Se entiende eso hasta ahora? Se entiende, profesor, pero yo tengo una duda. Dígame. ¿No podría esa forma de inducción también referir al conjunto de los números enteros? Suponiendo que A representara cualquier número negativo. Lo que pasa es que ya te vas a dar cuenta más adelante por qué esa respuesta. No quiero adelantar los hechos, ¿ya? Pero ya, está bien. Lo que pasa es que el conjunto, para decírtelo de alguna manera, el conjunto de los números enteros se construye a partir del conjunto de los números naturales, ¿ya? Entonces, eso ya te va a dar una idea a ti porque tú piensas que también se satisfacen el conjunto de los números enteros, ¿ya? Porque el conjunto de los números enteros en realidad se construye a partir del conjunto de los números naturales. Así que cualquier conjunto que tenga al conjunto de los números naturales como un subconjunto de él, también debe satisfacer la propiedad inductiva. Salvo que, ojo, el 1 tiene que pertenecer al conjunto y tiene que tener un primer elemento. Y más adelante vamos a ver que el conjunto de los números enteros no tiene primer elemento. Pero bueno, eso más adelante. ¿Alguna otra duda? ¿O pregunta? Sí, profe, que yo estaba un poquito confusa. Bueno, yo entendí, pero que no entiendo, todavía no entiendo, del por qué al empezar con el axioma 5 se empieza suponiendo que es de un conjunto de números naturales, pero que en sí es cuando eso se cumple que se determina que es un conjunto de números naturales. Entonces, no sé si estaba bien que se supusiera al principio, o sea, no me quedó claro. Si tú tienes un conjunto de números naturales, tú tienes un conjunto que es de números naturales, pero tú no sabes quiénes son todos los números naturales que están en ese conjunto. Pero ese conjunto satisface dos cosas. Que el 1 está en ese conjunto. Y que si tú tomas un elemento distinto del 1, cualquier elemento distinto del 1, que está en el conjunto, y eso implica que el sucesor también está en el conjunto,
entonces la conclusión que se tiene es que el conjunto que tenías inicialmente es el conjunto de los números naturales. Bien, el asunto era eso, sí, que al principio se empieza hablando de los números, del conjunto de los números naturales, pero no del conjunto de todos los números naturales. Es un Entonces, conjunto de números naturales, un conjunto cualquiera, cualquiera en el cual los elementos que conocemos son naturales. son naturales. Pero si satisface estas dos condiciones para todos los elementos del conjunto, entonces el conjunto que yo tenía inicialmente es el conjunto de los números naturales. De Por todos ejemplo, los números naturales. Okay. sí, por Bueno, ejemplo, aclarar eso porque ahí fue que yo tuve la confusión de el conjunto de todos los números naturales no es lo mismo que el conjunto de los naturales. tú tienes este conjunto que empieza en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todos los demás. Ese conjunto no es el conjunto, no satisface la propiedad inductiva, porque a pesar de que satisface la segunda propiedad, la primera no la satisface. Y como la primera no la satisface, esta no la satisface, entonces el conjunto como tal no puede ser los números naturales. ¿Ya? Y evidentemente cuando uno hace la lista, no es el conjunto de números naturales. ¿Entendido ahora? Sí. Perfecto. ¿Alguien más tiene Ah, alguna otra duda? eso mismo yo le iba a preguntar, profesor. Eso que usted acaba de mencionar ahora, le iba a poner ese mismo ejemplo. Si empezara a partir de un punto. Sí. Ok, ¿se entiende entonces la explicación? Muy bien. Sí. Bien, vamos a hacer algo para... eh, vamos a dar la clase hasta aquí hoy, ¿ya? Para que ustedes reflexionen un poco acerca del conjunto de los números naturales, los axiomas de piano, los mentalicen y los entiendan bien, porque la primera impresión que da es que es muy sencillo, pero no es tan sencillo como parece. Su, su sentido abstracto, el sentido de construcción. Y bueno, me gustaría que ustedes, además de eso, leyeran el resto del capítulo número 1 para que nos veamos entonces en la próxima clase. Eh, bueno, yo voy a finalizar aquí la grabación. Bueno, otra cosa que no les había dicho, ahora que me recuerdo la grabación. Todas las clases yo las voy a grabar, las voy a subir a un canal de YouTube y los enlaces de esas grabaciones, de esas clases, yo los voy a colocar dentro del aula virtual en una sección que les voy a crear ahora cuando termine esta grabación, para que ustedes puedan, incluso después de ver la clase, si tienen alguna duda, volver a la clase y recordar y ver algunas cosas que pudieran haber no haber entendido en su momento y quieren volverlas a refrescar y van a poder tener acceso a la clase completa, ¿ya? De manera eh, fuera de, de la interacción virtual presencial, ¿ya? Entonces, bueno, yo voy a finalizar acá la grabación y cualquier otra pregunta o comentario lo hacemos fuera de la grabación. Que pasen feliz mañana a todos.